Buen día amigos, hoy les quiero hablar sobre una historia, una leyenda de aquí de donde soy, que es de Yucatán, que tiene que ver con los aluches. Bueno, pues para empezar, ¿qué son los aluches? Muchas veces les confunde con duendes o con elfos que comúnmente son conocidos ahí por los lados de Europa, ¿no? Pero aquí los aluches son los guardianes o los que se encargan de proteger la naturaleza o de esa manera coexistían con nuestros antiguos ancestros mayas. ¿Qué hacen? Bueno, pues entonces, como se los había mencionado, son guardianes de la naturaleza. En la antigüedad, los antiguos sacerdotes mayas hacían ciertos tratos con estas entidades de la naturaleza para proteger lugares sagrados para los mayas. Recordemos que para los mayas la religión era algo muy importante. Tenían lugares sagrados como a lo mejor podrían ser partes de la selva o en el caso de los cenotes, que recordemos que para los mayas estos lugares eran de sacrificio y de religión, y eran donde hacían sus rituales, por lo cual se le encargaba a estas entidades llamadas aluches cuidarlos para que pues no cualquier persona o cualquier cosa vaya y profane esos lugares, ¿no? Este, ¿Qué les molesta a los aluches? Bueno, como les había mencionado que antes se hacía cierto tipo de trato con estas entidades, pues se les ofrecía un tipo de ofrenda, un tipo de regalo, algo con lo que le pudieras dar como un trato con esto, ¿no? Incluso los campesinos que llegaron a trabajar, se dice que hubieron campesinos de la época que llegaron a trabajar con estas entidades y ellos pues qué es lo que hacían, lo que hacían es que hacían un tipo como ritual maya y le encomendaban a estas entidades una parte de su tierra, una parte de su cultivo para que la cuiden. Esto con el fin de que evitar que alguien les pudiera saquear la cosecha, alguien pudiera hacer algún tipo de mal en contra de ellos, ¿no? Y estas entidades lo que iba a hacer si entraba algún tipo de persona que quisiera llevarse la cosecha, pues lo que hacía era echarlos, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el campesino? A través de esto, pues el campesino les prometía algo, un tipo de comida, un tipo de brebaje, un tipo de regalo, no sé, les decía, después de hacer el ritual, se pactaba que éste le iba a dar al mes un poco de maíz, maíz nuevo, y se lo tenías que ir a dar, porque si no, estas entidades se iban en contra de ti, porque ellos sí estaban cumpliendo en parte de su trabajo cuando tú pactabas con ellos de esta manera, ellos sí se querían cuidar el hogar. De hecho, si alguien que no eras tú y quería entrar a ese lugar, tú tenías que avisarles a ellos, tenías que decirle que eran parte de tu familia para que no les pudieran causar algún mal, ¿no? O en el peor de los casos, la muerte, porque dicen que este tipo de entidades te pueden llegar a causar algún tipo de enfermedad igual. ¿Cómo coexistir? ¿Por qué puse cómo coexistir? Porque como les digo, recordemos que estas entidades son las que principalmente se encargan de cuidar la naturaleza, ¿no? Recordemos que el ser humano conforme se va desarrollando y conforme va creciendo, pues la mancha urbana pues ha opacado cada vez más la naturaleza que se encuentra aquí en el estado de Yucatán, ¿no? Y pues lo recomendable o por lo que se dice comúnmente es cada vez que se vaya a usar o que se vaya a urbanizar algún área que es área verde, pues se le tiene que hacer un tipo de ritual maya para pedirle permiso a estas entidades para que la gente pueda trabajar en ese lugar y también darles un tipo de ofrenda para que no se sientan agredidas, se sientan ofendidas, porque pues recordemos que al final de cuentas pues estos son los guardianes de la naturaleza, ¿no? Y pues creo que hasta en eso pues hay un buen punto en esto, lo cual pues es que ellos se dedican a cuidar